Bien. Pero, bueno, vamos a continuar esta hora más de pregunta, discusión abierta sobre la temática forestal y maderero Panguipulli. Pero antes quisiera la disculpa a Rodrigo, que no sabía tu nombre, Rodrigo. Y bueno, en ese tiempo yo llegué muy joven también lejos. Así que mi disculpa respecto a indicar el móvil correo, como decía el colega. Rodrigo estaba presente, mi disculpa. Ya. Bien. ya. Jenny, entonces dejamos abierta la discusión y regulamos las preguntas de acuerdo al tiempo. Por favor. Ya. Vamos a retomar la discusión y yo creo que estuvimos hablando como de la pregunta de Pedro que tenía que ver con bueno, el rol de los mapuche en este complejo también. Y teníamos dos personas, Rolo, no sé si quisiste hablar un poco de eso, y también Juan, que quiso poner algunos de los temarios más en una manera conceptual. Eso, ¿sí? Primero, ¿por qué ibas a hablar de los mapuches, verdad? Sí, y después a Juan. La gente que llegó a explotar los puntos esos antes del complejo, ellos llegaron ahí más o menos casi como señores feudales, ¿eh? porque ellos decían, se paraban en un cerro y decían, esto para allá es mío. Así es. Y los mapuches fueron metidos en reducciones. Y ahí la palabra reducción, digamos, adquiere toda su maravillosa equivalencia, porque los metieron en unos cerros donde los tipos para sembrar una papa tenían que sembrarla entre 5 porque se le iba cuesta abajo la papa. Y los metieron ahí, ¿sí? En lugares chicos donde con suerte tenían un par de manzanos, digamos, y los amontonaron ahí. Y en el tiempo del complejo, harta gente de las comunidades mapuche, de las reducciones de ahí, fueron a trabajar a los distintos puntos que le quedaban más cerca. Y lo bueno que sucedió también en ese tiempo fue que las personas que trabajaban de obrero en el complejo empezaron a tratar a los mapuches en forma más cordial, digamos, más respetuosa. Ya no era el indio de mierda de antes, digamos. Y ellos trabajaban como cualquier otra persona nomás. Y si bien nunca se buscó solucionar el problema mapuche, porque nadie en ese tiempo pensaba que eso tenía que ser un problema o que era un problema que tenía que tener una solución, pero a los mapuches se incorporó ahí a los trabajos que se hacían, distintos trabajos. También en el tiempo de cuando se hicieron las tomas, al gobierno de Allende, esta cosa de una cantidad de fondos tomados madereros no le calzaba en ninguna parte de sus políticas, y el Allende mandó a sus ministros ahí que se reunieron en Liquiñe para convencer a los trabajadores que tenían que devolver los fondos. Pero los ministros fueron los que salieron convencidos que la fuerza que tenían los trabajadores, que la unidad que tenían era una cosa tan grande, y que la miseria, digamos, fue la forma miserable en cómo vivían, y la explotación salvaje a la que eran sometidos les hacía tener una unidad tan grande que había que respetarla, y por eso se fueron convencidos que tenían que formar una empresa grande de trabajadores. Eso fue lo que pasó ahí. Bueno, muchas gracias. Juan, ¿quisiste? Yo soy ingeniero forestal de la escuela, me siento como en casa. Y la verdad es que vi muchos insumos puestos en la primera parte de la reunión, y desde la mirada muy personal quiero como conceptualizar algunas cosas de manera de que la suma después de los distintos aportes vaya dando más que cero, y no sea una actualización de conocimientos o de experiencias o vivencias de los que estamos participando, porque la verdad, y tocando la última parte, cuando ya se instala
lo de la otra cultura, ¿no es cierto?, ancestral del territorio, ya con solo instalar, digamos, ese elemento, esto da para muchas conversaciones. Como estamos en la academia, citando a un economista, Olsen, que dice que en realidad los países no son por los recursos que tienen, sino por lo que las instituciones permiten. Entonces, cuando uno empieza a buscar, entre comillas, culpables, en realidad va a llegar a las políticas públicas, porque eso es lo que finalmente genera tal o cual cosa. Ahora, nosotros hemos vivido también paradigmas de nuestro desarrollo económico, y aquí cuando se dice que llegó un maderero, sacó el mejor palo, ganó mucha plata, bueno, estaba haciendo lo lógico que quería cualquiera. El tema es si con eso hoy alcanza con calcular el flujo económico que va a dar, ir hacia una inversión y tener un retorno, o hay que hacer algo más. Entonces el tema es, bueno, ¿sobre qué? Y nosotros estamos hablando del complejo forestal, en realidad es un complejo de biodiversidad, es un complejo al que tienen acceso las distintas disciplinas, pero sobre todo está en un territorio que uno lo puede caracterizar, lo puede dimensionar. Y si uno empieza a pensar, ¿y cómo generar desarrollo en ese complejo? Bueno, tiene que también abordar algunos paradigmas. Y lo primero es que en el desarrollo no sobra nadie. Y es tan necesaria la inversión, fondo de inversión, empresario nacional, internacional, el que fuere, como también la participación de las comunidades locales o pueblos originarios. Entonces, volviendo al tema de la institucionalidad, creo que hay hoy puesta en la mesa de trabajo de quienes estén pensando en el desarrollo, propuestas, las que hizo la IOCN, que es un organismo de conservación antiquísimo, más de 100 países, más de 1000 organizaciones, con sede en Suiza, y hace una categoría, la 6. Y en la categoría 6 dice cómo poder gestionar los recursos en un territorio con comunidades locales o pueblos originarios. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y qué modelo usar? Y nosotros nos quedamos monumentos nacionales, parques nacionales, reservas, etc. Y si miramos lo que tenemos, encontramos también que la bibliografía nos aporta que en todas aquellas áreas donde se produce congestión entre comunidades locales, pueblos originarios y el Estado en esas áreas, se gana en conservación. Y si uno lo mira por el lado de la geomática, dice tengo una capa de recursos y le pongo una capa de cultura encima, eso es más riqueza, sí, puede generar más valor, sí. Entonces el tema también es cómo valorar en el territorio un complejo. Si lo valoro en términos de cuánto cuesta la madera, qué flujos puedo tener, critico la historia, y a lo mejor no vamos a llegar a ninguna parte. Y como el desarrollo no sobra a nadie, y aquí hay otro punto, desde mi mirada, es que tampoco podemos caer en la utopía o la ilusión de que por el solo hecho de hacer participar a un colectivo, el que fuere, tiene las capacidades para poder comprender qué significa desarrollo, para llegar a ciertos consensos con otros agentes económicos u otros actores territoriales. Y ahí también hay brechas, porque cuando uno entra a medir las capacidades organizacionales de colectivos rurales, juntas de vecinos, de adelanto, comunidades, las que fueren, en realidad uno empieza a ver de que en algunas variables pueden estar bien y en otras tienen brechas. Y cuando uno sienta a alguien con brechas en una mesa de diálogo, va a haber asimetría. Y probablemente por la cuestión de dignidad se retiren. Resultado cero. Entonces, lo que tenemos que comenzar a mirar es los paradigmas de desarrollo, los paradigmas de negocio, en que todos aporten, todos arriesguen y todos ganen. Y el concepto del riesgo también entra a ser un elemento nuevo. Nuevo para quien no está viendo que el Estado le dé todo y que por su propia convicción y empoderamiento y tener fe en lo que ellos puedan formular, porque uno los ha fortalecido. Del otro lado, las empresas también, ya no es generar, o sea, gestionar riesgo, sino que también crear valor. ¿Y qué significa crear valor? Que la sociedad hoy día, los stakeholders, realmente reconozcan en esas iniciativas algo inmaterial, si quieres, que significa que estamos dando un paso hacia adelante. Entonces hoy encontramos por un lado al sector empresario tremendamente desprestigiado, que ha hecho distintos enfoques de cómo atender los entornos sociales, pequeños, medianos y grandes empresarios, porque las prácticas más o menos han sido las mismas, que es el de dar o de gastar. Y hoy hay más tiempo en los directorios, hay más conflictos, hay más judicialización, hay más costos de transacción,
aumentaron, y por otro lado algunas cosas le bajaron, y le bajó la reputabilidad, le bajó la renta, le bajó la oportunidad para invertir. Entonces estas relaciones de poder que hoy día estamos viendo, la misma agenda que tiene el gobierno actual, es una agenda que se instaló sobre la base de cambio en los ejes de poder. Y para nadie es un misterio que los alumnos de secundaria instalaron un minuto un tema y que hoy día el gobierno que ganara lo iba a tener que tomar. Entonces, este tema de los nuevos ejes de poder o relaciones de poder también son nuevos elementos. Y eso significa que la ciencia política irrumpió en cualquier territorio donde uno quiera pensar en desarrollo económico sustentable. Así, yo quiero cerrar. Voy a dejar después para hablar a lo mejor de algún modelo que se pueda aplicar, solamente decir Yeah. Gracias. Tenemos 3 ya manitos en el aire. Pedro, y no sé su nombre. Javier. Y después Cristóbal. Ya. Pedro. Sí, yo voy a hacer una cosa un poco insólita en mi práctica. Sí. Pero yo entiendo que hay algunas que en las invitaciones me sorprendió ver que había gente de todos lados. Digamos. Yo pensé que los que nos íbamos a juntar hoy día íbamos a ser viejos amantes de una historia maravillosa para algunos, terrible para muchos, nostálgica para otros. Y yo me di cuenta que había muchos invitados y gente del mundo de las empresas también. Y yo creo que sería interesante. Yo tengo hijos pequeños, una hija de 6 años. Y yo creo que muchos del mundo empresarial también tienen hijos y nietos, pero hoy día estamos en un planeta. Y la cumbre de París, según los análisis, los pronósticos es que a fin de siglo tenemos 6 grados sobre cero. Aunque la proclama dice 1,5, pero todos sabemos que ya no es vinculante, en fin, etc. Y yo sigo viendo cómo se secan los esteros de la Reserva Mundial de los Bosques Lluviosos Templados, y año a año hay menos esteros. Entonces yo pienso en un planeta que está en un cuello de botella, en un buque como el Titanic que se hunde. Yo creo que si estamos frente a eso, no nos vamos a pelear frente a los botes salvavidas, vamos a pensar en nuestros hijos. Y entonces a mí me gustaría que aquí pudiera hacer un diálogo. Yo sé que mi compadre tiene mucha bronca, yo la siento también he vivido cosas, pero que si pudiéramos hablar desde ambas ópticas sobre eso, y tomando muy en cuenta que probablemente no vamos a coincidir en todo, que pensemos en eso, o sea, si podemos dialogar sobre lo que hay. Porque yo quiero decir una cosa, antes de invitar a ese diálogo, Panguipulli está inserto en la Reserva Mundial de los Bosques Lluviosos Templados, es una de las 9 reservas de la biosfera que hay en Chile. Se sabe que en el tema de la conservación de la vida vegetal, biológica, los ecosistemas, la presencia humana es clave. Las comunidades humanas y el tipo de sociedades que construyen ahí es clave. El complejo maderero fue una experiencia. Yo creo que fue una experiencia, y yo una pregunta que le quisiera hacer a Jennifer o a la universidad, probablemente a Berkeley, ¿qué se sabe de experiencias similares en el resto del mundo? Yo pienso en el quilombo de Palmares o algunas experiencias así liberadoras de Brasil, increíbles. Me gustaría saber más de eso, pero hoy día pienso que el territorio de Panguipulli es un territorio piloto a nivel de la conservación de la vida en el planeta. Yo me atrevo a llamarlo un territorio de la sobrevivencia. Y en este libro, el capítulo que corresponde a nuestra reserva de la biosfera, que lo escribimos con Andrea Pino, que ya tuvo que irse, y yo, lo que planteamos es que hay un actor social, que es el mundo mapuche, que en torno a la memoria del Parlamento de Coscós de 1907, que se ha vuelto a conmemorar 100 años después, y en torno a la conservación de la memoria, de la lucha obrera y de ese experimento piloto que involucraba a todo, Rodrigo lo decía hace un ratito, digamos, involucraba todos los aspectos de la vida. La salud, la educación, el transporte, las comunicaciones, las abejas, el bosque, la reforestación, en fin. Era un proyecto de mundo, de cambio de mundo. A mí yo lo que quisiera invitar es a eso, desde las ópticas, desde donde estemos, desde el mundo empresarial, desde los que fuimos los distintos actores de esa historia, que podamos dialogar. ¿Cómo podemos? Yo invitaría, por ejemplo, a los empresarios a invertir en Panguipulli, y
y mis compañeros de la época, a ver si qué le pasa a este, pero no importa. Pero invirtamos, pero dialoguemos sobre lo que nosotros estimamos que hay que invertir. Mi partida yo creo que no es en centrales hidroeléctricas. Hoy día el agua no es para producir megawatts, para devastar los esteros del norte. Y los aymaras y quechua cuidaron durante miles de años. Creo que el modelo minero de Chile se instaló a todo el país. Y tú decías, sí, el modelo minero que se aplicó en la madera. O sea, había que sacar la madera si estaba allí. Me puede gustar o no gustar, pero era la lógica de una época para muchas personas. A mí me interesa entender esa lógica, que me guste o no me guste, no importa, pero me gusta entenderla, qué motiva. Además mis padres venían un poco del mundo empresarial, entonces también puedo entender. Pero creo que hoy día lo que hay que entender es poner las lógicas sobre la mesa y qué hacemos con ese territorio maravilloso, qué podemos hacer aquí. A lo mejor lo que ocurre en ese territorio puede ser un ejemplo para otros territorios del planeta, para que haya más territorio de la sobrevivencia y que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan conocer el planeta que muchos de nosotros hemos podido conocer. No sé, me atrevería a invitar a un diálogo. Sí, me encanta la pregunta y yo creo que tenemos que mantener eso en nuestras cabezas, escuchar a su respuesta y después a Cristóbal, y a lo mejor si hay algunas voces de empresarios que quieren responder al Pedro después de Cristóbal. Bueno, un poco en la misma lógica con respecto a lo que tú planteas, en términos que la historia que estamos viviendo hoy día, 40 años después del complejo, nos hace tener nuevos paradigmas y nuevas miradas. En el complejo efectivamente fue un sueño, fue un proyecto político específico, pero también a los mapuches se les consideraba como campesinos. No estaba instalado todavía la mirada que hoy tenemos de ver no desarrollo, que surge a finales de los 80. Entonces también veíamos a este sujeto histórico como un proletario, ¿no es cierto?, campesino. Por lo tanto, no estaba en respeto ni lo que hoy consideramos a la cultura como lo miramos. Y a propósito de lo que tú señalas con este, que es la invitación de Pedro, yo creo que por ahí va la propuesta de cómo nos miramos y de cómo nos sentamos y cómo podemos copiar buenos modelos de mirar el desarrollo desde las diferentes miradas. Y hoy día yo creo que tenemos un foco que ponerle atención, que ha resultado bastante interesante, en donde se convoca a través de una mesa a todos los actores con la misma relevancia y entendiendo que todos tenemos que aportar, y las flechas efectivamente están, pero desde dónde, si no nos sentamos a conversar va a ser difícil. Y estoy pensando en la experiencia del diálogo forestal, en donde hemos llegado a acuerdos, y ahí están presentes las universidades, están presentes las empresas forestales, pero están presentes las comunidades, representadas por sus dirigentes, y logramos tener, y los nuevos obreros que son hoy día los temporeros, ¿no es cierto?, los recolectores, que además cambia la figura del modelo histórico del obrero. Hoy día no es el proletario, hoy día tenemos al obrero y a las obreras. La feminización de la pobreza también está instalada. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa diversidad que tenemos 40 años después de este complejo, donde hay nuevas miradas, donde se cuestionaron y se revalidaron otros paradigmas? Y yo creo que es interesante mirar este modelo de gobernanza que se ha instalado acá en la región, a través de la Agenda Local 21, por ejemplo, con lo que es el diálogo forestal y la experiencia de Brasil también, en donde sí logramos ciertos consensos, pero reconociendo esta diferencia, reconociendo que tenemos una historia, que tenemos fenómenos como el cambio climático, que es distinto hace 40 años atrás. Eso. No tengo respuesta, pero yo sí, estoy de acuerdo. Cristóbal. Sí, a propósito de las cosas que has dicho, y sobre todo la primera antes de café, me quedó algo como en el tintero a propósito de por qué el complejo, comillas, hace crisis, o cómo es esto de que el directorio, digamos, o el consejo de administración, que era en su mayoría tenía 6 representantes del mundo obrero, no representaba o hizo crisis con el espacio de organización, digamos, sindical o militante. Y en fin, cómo poder pensar la historia del complejo, esa historia que finalmente sabemos termina en crisis, para poder, yo no creo que se pueda aprender de la historia, digamos, pero sí quizá sacar lecciones y tener algunos elementos como poder pensar el presente. Y en ese sentido, como que agregar en esa línea, digamos, la idea de que efectivamente el complejo terminó en una crisis bien brutal, dijéramos,
y cuáles son los elementos que, en mi opinión, al menos uno debería poder ponderar a la hora de hacer el análisis. Quiero decir, efectivamente, el Consejo de Administración, por lo que Jenny mencionaba, digamos, tuvo un montón de trabas burocráticas o dificultades en la transmisión de la información. Había además un proceso en curso que era muy amplio, digamos, no solo involucraba lo que tiene que ver con la explotación forestal propiamente dicha, sino que estaba todo el tema de las mejoras de infraestructura de vivienda, de caminos, lo que representaban los proyectos de planes de salud, de educación, apícola que se mencionó por ahí, etcétera, y otro que había de la celulosa de los japoneses, en fin, era un proyecto muy grande que además de la dimensión económica tenía una importantísima dimensión social. Y en ese sentido creo que también hay que ponderar el complejo como un ejemplo, como una expresión concreta y local de una experiencia mucho más amplia que tenía que ver con la transformación que estaba ocurriendo en el país en general y en Latinoamérica, incluso uno podría decir. Y en ese sentido poder ponderar también otros factores que fueron parte de la crisis. Yo no quiero culpar a los problemas o tensiones que puedan haber internas, digamos. Sin embargo, creo que hay que poner el factor de lo que significó la sedición externa. O sea, hubo falta de repuestos en el complejo, por ejemplo, hacia el final, y eso evidentemente que cambió los ánimos. O sea, si se le está pidiendo por un lado al directorio, a Rodrigo y al equipo que él tenía a cargo, digamos, que aumentara sus planes de productividad, pero por el otro lado no podía hacer andar los camiones. Bachi Libertad, cuando traen los camiones de Argentina, el año 72 le llena el camino Miguelito, digamos, está difícil cómo poder avanzar en esa línea. Y así podríamos mencionar otro elemento. Lo que hace el diario El Correo de Valdivia durante los 3 años de complejo es realmente, no está de más grave, es sedicioso. O sea, ponen noticias falsas que siembran el pánico y que son buena parte de la explicación de por qué los militares reaccionan de la manera que lo hacen. No digo que sea la única tampoco, pero creo que hay que ponderar una experiencia de estas dimensiones, una expresión del contexto más amplio que se está desarrollando en el país en ese momento, y no escamotear la dimensión del conflicto que tenía intereses de clase. Sí. Y después... Ya. Bueno, yo creo que ese fue un desahogo de su vivencia, pero hay que mirar un poco hacia el futuro. Y aquí hay una pregunta que dice qué hacemos con el cambio climático y todo lo que se nos viene encima. Yo lo primero que diría, la ingeniería forestal no ha tenido oportunidad ni tiempo para demostrar su capacidad de dar el manejo sustentable que esos bosques necesitan. Todo el resto es mentira, porque los ingenieros forestales que entraron alguna vez los sacaron después de un año, un par de años, o han pasado, o qué sé yo, pero no ha habido un manejo sustentable en el tiempo. Por lo tanto, la ingeniería forestal no ha tenido oportunidad, después de la época de los madereros, de demostrar qué se puede lograr en un trabajo a largo plazo. Ahora, el Colegio de Ingenieros Forestales hizo un análisis de las distintas tendencias que se podían enfrentar, nos podíamos enfrentar. Una de ellas es seguir como hoy día, y claramente va en deterioro del recurso, menor cantidad de leña, menor cantidad de madera, por el hormigueo o el madereo o lo que sea, agua más turbia, entrada de gas natural y carbón en reemplazo de la madera para quemar fósiles y agravar el problema del cambio climático. Insatisfacción social, porque cada vez hay menos trabajo adecuado en los bosques, y es decir, un deterioro ambiental y social. La otra alternativa es poner un candado a los bosques, como muchos conservadores quieren. Cerrar los bosques para que no entre ningún forestal ni maderero, porque los juntan a los dos como si fueran la misma cosa.
Y también no tiene resultado eso porque bosque sin acceso no hay trabajo, porque si no puede acceder a moverse un palo, tampoco hay trabajo. Por lo tanto, para ponerle un candado basta un vigilante en la puerta y con eso se acabó el trabajo. Es decir, no es una solución social, ni tampoco vital, porque el bosque se dejaría a su propia suerte y volveríamos a tener bosques nativos como siempre antes, a largo plazo, pero desordenados, muy bonitos serán ecológicamente y soñadoramente utópicos para muchos, pero resulta que no dan trabajo, justifican las centrales hidroeléctricas, justifican la entrada de fósiles a calentar nuestras casas porque no se puede sacar madera. Por lo tanto, los que están por ponerle candado al bosque están invitando los combustibles fósiles. Los que siguen la tendencia hoy día están invitando a que se deteriore nuestro ambiente y nuestra insatisfacción. Entonces, el único camino que nosotros vemos como ingenieros forestales es que el bosque se maneje sustentablemente, y aquellos bosques que sí se pueden manejar, porque no todo el bosque se puede manejar, porque hay algunos que están en los riscos y eso no hay que tocarlo. Y con el manejo, el agua se mantiene. Hay estudios de nuestra facultad que indican que con el raleo aumenta los caudales de los arroyos y con eso llega más agua y más agua oxigenada, porque salta y brinca más, entonces llega más oxigenada al mar y eso beneficia a los salmones. Y ustedes pueden ver los peces que hay de esto. Y es decir, el manejo mejora el agua, da trabajo, invierte en caminos, y cuando el bosque está manejado y tiene caminos, invita a los turistas, porque si los turistas vienen a una masa de bosque y no pueden entrar porque hay un candado, sí, o porque está destruido y no tiene un interés. Por lo tanto, ninguna de las dos anteriores posibilidades tienen opción. La única opción es manejar. Y manejar no significa destruir. Manejar significa, en forma técnica, manejar el bosque para que se mantenga vital y dé los productos que pueda dar sin deteriorar el ecosistema. Ahora, yo sé que aquí no hay unanimidad en ese tema, se critica mucho a los ingenieros forestales porque se los arrincona a una pared, como esa foto, ¿no es cierto? Ese es el ingeniero forestal y es el que destruye, en fin, hace camino y destruye el agua. Bueno, siempre hay un proceso inicial que deteriora un poco, pero hay técnicas que pueden controlar la situación. Y el bosque, para mantenerse vital, necesita ser manejado, porque si no es un bosque que pasa por etapas de mortalidad. Se derrumba cuando está en exceso de masa, produce materiales que no son utilizables. En cambio, si se maneja, el bosque da diversidad al producto, permite la biodiversidad ecosistémica, permite la convivencia de la fauna y la flora, aunque usted no lo crea, porque seguramente me están mirando como ingenieros forestales, pero sí es compatible. Y yo creo que la única opción para la zona del complejo a futuro es su manejo. Ahora, si ustedes me preguntan por qué no se hace, es porque tenemos una ley de bosque nativo que no cubre los costos completos. ¿A qué me refiero? Que si bien la ley del bosque nativo cubre los costos de manejo, no cubre la construcción de caminos, ni cubre el trabajo profesional del ingeniero forestal. Por lo tanto, no hay ningún empresario que contrate hoy un ingeniero forestal, y por eso la crisis de esta facultad y de otras facultades, de que no quieren estudiar ingeniería forestal, es que porque no hay empleo. Y por lo tanto, la única posibilidad es que el Estado se decida en echar a andar el manejo de los bosques nativos, es que controle con normas
y financie la construcción de caminos, porque sin caminos no tenemos acceso. No se puede llegar al bosque sin caminos. Ni el obrero con la carreta para llevar las plantas, ni la camioneta, ni el caballo, ni el camión con los insumos. No pueden acceder sin caminos. Por lo tanto, hay una moción de orden, don Juan, que es interesante en esta audiencia. Yo veo escuchar varias palabras. Y también tenemos Pancho. Y la otra es, sin ingenieros forestales tampoco se puede hacer profesionalmente el trabajo. Es utopía que la gente que vive en el bosque vaya a manejar profesionalmente el bosque. Eso lo tiene que ser un profesional que se formó. Por lo tanto, la ley del bosque nativo debe incluir esos dos costos para que sea efectivo. Tenemos Pancho y tenemos Pablo. No, quería pedir la moción de orden. Uy, ¿qué pasó? No me dio la palabra. Ah, ya. Pancho y después Luis. Pancho. Aquí he escuchado otras cosas muy idealistas. Tenemos la experiencia de hace 40 años. Perdón, además quiero reivindicar el nombre de un amigo compañero que fue de esta facultad, Manuel Soto, que él de alguna forma fue ideólogo del complejo y después en el exilio trabajó en Angola, Mozambique y Burkina Faso, donde hizo su complejo. Con este compañero nosotros nos fuimos a las montañas de Neltume, Bikini, a fines del año 68 más o menos, y conocimos esas montañas. Bosque impenetrable donde llegaba la luz del sol. Aquí en el argumento, hemos vuelto hace un tiempo con los Pedro, hemos recorrido algunos lugares y hay puro bosque nuevo. Hay muchos trozos botados, porque como se hablaba anteriormente no hubo un plan de manejo para hacer la explotación. Los patrones antiguos aquí se hablaba que eran feos, realmente eran feos. Lo que me llama la atención, actualmente, siendo una reserva forestal, esa zona se sigue cortando trozos, sigue funcionando la cerrada de un Neltume y nadie hace nada. Si usted va a Neltume, ve ahí que está la chimenea trabajando, ve la luna de un fresco, ¿y de dónde está sacando el trozo? De la sala de los canchos. Esa zona, el lago, el Salto de Huilo, toda esa zona de bienes nacionales, que está entregado al señor Peter. A propósito del Salto de Huilo, lo que decía Pedro es algo muy impresionante lo que está ocurriendo. El año pasado no hubo salto. Se secó el río. Los que conocen el Salto Huilo se secó el año pasado. Las nieves eternas de los canchos Cuenco han bajado 1,80 m. 1,80 m. Yo creo que si seguimos así, también este verano nos vamos a tener seco el río. Entonces ahí me llama la atención actualizando el proceso que está ocurriendo allá en el túnel. Hace 3 años conversaba con un compañero, me dice que ellos los camioneros suben a las 5 de la mañana hacia las montañas, a la orilla del volcán, cargan los camiones y bajan en la noche a la cerradera para que no los vean los turistas. ¿Quién supervisa, vigila eso? Nadie. Porque yo puedo decir que eso yo creo que estuve, independiente que tú estés de acuerdo o no con lo que se hace en manejo, pero está equivocado. Hay planes de manejo que se presentan a CONAF. Perdón, yo estoy planteando la realidad que ocurre. Quiero sacarte un error porque estás equivocado. Estoy planteando la realidad que una reserva, sino que es un predio privado y que se hace con eso para que el turista, que no lo entiende, igual que tú, no vea qué pasa en los predios porque entiende manejo forestal. ¿Puedo seguir? Entonces, hagamos intervenciones más breves para que todos participen. Correcto. Es decir, entonces yo argumento esa parte de que si se ve ahí que siguen explotando, como dice el señor ahí, bueno, el ingeniero forestal, con respecto a esa zona, entonces a mí me llama la atención. Después, ¿qué? Ellos tienen una organización donde están organizados para que el Estado los subvencione para ellos cuidar el bosque nativo. Es decir, el Estado va a seguir dando en plata para que después ellos sigan explotando los predios. Lo otro es que es terrible ver
en la falda norte del lago Pirihueco. ¿Qué está haciendo este señor Tettelman? Plantando pino tal. Y acá todo lo alaba, tiene un gran empresario, que ya el papel lindo, todo el cuento. Este señor ha cambiado, ha vuelto el feudalismo en el sur. Hay 4 razones sociales, el que queda sin pega en una tiene que irse al pueblo. Es que hay hartos temas más que hablar, pero no quiero entrar más con respecto a ese tema. Pero yo, acá el señor tendrá la razón, pero yo estoy planteando lo que nosotros vimos, lo que conversábamos con los choferes de los camiones. Que él dice que está autorizado porque los choferes suben en la mañana a las 5 y quedan arriba y bajan en la noche con los trozos. Eso me preocupa. A ver. Yo quiero decir que no es cierto que se esté plantando eucalipto que vino en el túnel. No es cierto. Yo no trabajo en la empresa, pero yo vivo en el túnel. Y en aras, digamos, de la verdad, quiero que sepas que no es así. La idea de que se entre a las 5 de la mañana y se salga en la noche, yo reitero, no trabajo en la empresa, pero sí trabajo en turismo, es para que los camiones van a las faenas forestales, que tiene plan de manejo aprobado por CONAF y supervisado por los profesionales de CONAF, entran en la mañana, se cargan y salen en la tarde cuando no hay flujo de turistas. Porque hay una gran cantidad de personas que no entienden esto de que ver pasar un camión con raleo que está sujeto a planes de manejo pudiera ser, digamos, técnicamente bien hecho. Y tienen una opinión que chuta, que estamos depredando el bosque, etcétera, etcétera. Eso lo entienden, ¿no es seguro? Porque hay un grupo importante de personas que son, entre comillas, ignorantes profesionales, como abogados y otras personas que sí, bueno, no quiero estigmatizar en una profesión, pero personas que dicen, no, es increíble que se esté cortando un árbol. Y ahí no le importa que tenga no planes de manejo. Entonces, claro. Aunque todos sabemos que el complejo es un paisaje cultural históricamente intervenido, digamos, y manejado. Yo quisiera hacer una acotación. De repente uno cae en esta cosa depresiva del cambio climático, es cierto que existe, digamos, pero tenemos que pensar de que este país fue destruido en el fines del siglo XVIII y principios del siglo XX. 2/3 de los bosques fueron quemados y destruidos. Si uno mira una fotografía aérea del año 60 de cualquier lago acá, está todo quemado hasta la cota 700. Y hoy día está regenerado. Son renovables. Eso sucedió en la cordillera de la costa y sucedió en la cordillera de los Andes. Entonces, no nos pongamos tan depresivos, hay esperanza, el bosque regenera, el bosque produce. Lo que tenemos que buscar son soluciones para los problemas sociales que hay y masificar el manejo de los bosques, como se hizo en el ex complejo. Y se hizo tanto en un gobierno socialista como en un gobierno neoliberal, porque había una decisión del Estado de manejar y conservar los bosques, con muchos defectos, con muchas imperfecciones, pero esa decisión existió y se pudo realizar. Bueno, yo, como decía Jennifer, uno de los propósitos también es pensar cómo podemos aprender de nuestra experiencia y proyectar los futuros. Y en reuniones de este tipo, nosotros, los ingenieros forestales, muchas veces, y con colegas de otras profesiones e intereses en los bosques, conversamos sobre las soluciones. Ponemos de acuerdo, nos vamos de acá y no nos damos cuenta de que este es un tema estructural, es un tema político. Mientras nosotros no entendamos que hay un tema estructural que tiene que ver con el Estado, es difícil que lo solucionemos futuro. La ley de bosque nativo, que en los territorios no se pescan, etc. Eso es un tema estructural que tiene que ver cómo el poder bastante centralista, yo trabajo mucho en Santiago y me doy cuenta que el centralismo es peor de lo que pensamos en las regiones, tiene una percepción del desarrollo desde Santiago y con una percepción, a mi juicio, todavía con matices de un modelo neoliberal que empezó durante la dictadura, pero todavía existe. O sea, el Estado, la institucionalidad forestal, que es la CONAF, el Infor, es lo que hay. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente hace muy poco, pero desconectado de lo que quiere la institucionalidad forestal. Y si me preguntan a mí, yo creo que no hay un real interés todavía dentro de la estructura del Estado y dentro por todavía influencia del modelo neoliberal, de atender o de solucionar los temas que estamos conversando. Nosotros podemos estar todos de acuerdo, pero podemos ir conversando en 3 o 4 años más y podrán haber experiencias como el diálogo, que es muy valorable, podrán haber experiencias como la certificación forestal, que es muy valorable, pero son experiencias que tienen que ver con la incapacidad del Estado actual de asumir el rol que le compete. La certificación es un instrumento del Estado.
El diálogo también es entre privados. Entonces, estos temas, que en Santiago son temas regionales, tienen que ver con descentralización, tienen que ver con cambio de modelo, tienen que ver con política. Mientras estructuralmente nosotros no estemos conscientes que eso es así, vamos a ir juntando un par de años más y no van a cambiar muchas cosas. El gobierno de Allende hizo estructuras políticas, le gusten o no muchos. El gobierno militar, la dictadura, hizo lo mismo. Si nosotros queremos cambiar lo que tenemos hoy, obviamente tenemos que recurrir a cambios estructurales que son políticos. Sí, yo quiero rescatar lo que decía usted adelante, o sea, hacer un análisis, y Rodrigo ha apuntado un poco al punto de que esto hay que mirar desde el punto de vista social. El modelo forestal de hoy en día soluciona realmente el problema social que tenemos en el campo o lo ha ido agravando. Y desde mi punto de vista, realmente los problemas en el campo se han agravado desde el punto de vista social. Estaba recordando que en el año 67 se publicó la ley de reforma agraria, la 16640, que abordó el problema social en el campo y que a muchos hoy día escuchan, no, que ha sido la peor. Yo creo que desde mi punto de vista fue una muy buena ley porque abordó el problema social, abordó el problema del inquilinaje, lo que decía el caballero por aquí, un sombrero, de esto de las pulperías que se les anotaba, ¿no es cierto? Todo eso era un problema social en teoría, diría que fueron muy malos. Entonces, y hoy día nosotros tenemos, si bien es cierto, no son los mismos problemas, pero sí son problemas sociales que tenemos en el campo. Y eso yo quisiera buscar, o sea, llevar la discusión a cómo buscamos la solución. Yo creo que el modelo forestal de hoy día se agotó. Y las universidades tampoco han sido capaces de hacer un planteamiento, mirado desde el punto de vista social y humano, de buscar la solución, ¿no?, de cómo abordamos el desarrollo. Especialmente, como yo soy ingeniero forestal, hablo del sector forestal. Pero si uno lo mira en general, este modelo está actuando en todas partes. Está actuando en la parte agrícola, se está viendo que se está concentrando también la propiedad en la zona de Colchagua. Entonces, ahí yo creo que tenemos que enfocarnos a buscar, no creo que vamos a buscar la solución, pero sí habrá mucha gente que se va a quedar motivado. Teo. Sí, interesante cómo este caso que es tan puntual, en el fondo ha desatado toda esta discusión. Refleja un poco la frustración un poco de la profesión de ustedes, ¿no? Porque ven esto como una actividad de... Gracias, el tema de la tesis de Jennifer, y yo creo que hay un tema de romanticismo que uno controla en todo. Y mi proposición sería que ella o alguien hiciera una especie de ejercicio contrafáctico de historia, es decir, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido un golpe militar y esto hubiese seguido algún tiempo? ¿Cómo se habría desarrollado? Creo que eso sería un ejercicio muy interesante. Pablo. Bueno, en primer lugar, felicitar a Jennifer por este trabajo espectacular que yo creo que tiene que darnos justamente muchas lecciones respecto de lo que dice Teo también, de cómo ver las cosas hacia el futuro. Yo quería señalar tres cosas yo. Uno, que llegué como 20 minutos atrasado, así que no sé si lo mencionó Jennifer. Pero a los que somos forestales y más encima trabajamos en bosque nativo, nos cuesta darse cuenta que el complejo se desarrolló detrás de un objetivo, que fue la explotación del Raulí, desde el punto de vista productivo, no desde el punto de vista social. El complejo abordaba fundamentalmente la distribución geográfica de las zonas más productivas de Raulí en Chile. De hecho, terminaban en la Maipú, que es donde están los últimos Raulí, eso es un claro reflejo. De modo que eso es súper interesante, porque si bien al final hubo mucho floreo, como se ha dicho, que fue lo fundamental, eso fue como una muestra del ordenamiento del territorio. Acá hubo un profesor que en paz descanse, se llamaba Mario Puente, de SPIL, que él señalaba cuando los renovables de hoy día, que tienen 60, 80 años, tenían 20, 30 años, es decir, él decía, hay que pensar el futuro de los renovables en este país, porque hay una superficie significativa y bueno, el futuro ha sido que la mayoría se ha degradado, etc.
De modo que eso, en primer lugar, creo que es sumamente rescatable. El Estado pensó dónde está el Raúl y cómo generar una riqueza forestal a partir del bosque nativo y definió esas áreas geográficas que en eso se confinaron 350 hectáreas. La otra elección, obviamente, que tiene muchas aristas, es la social. Pero en definitiva, el tercer punto, y a propósito de lo que dice Rodrigo del rol futuro del Estado, que tiene que claramente hacer las cosas para terminar con el modelo actual que está agotado, como dice Germán, tiene que incluirse importantemente el tema del ordenamiento territorial. Porque hoy día, en este sistema que no va para más, desde el punto de vista ambiental y social, la forma de ir solucionando este problema es ordenando el territorio en función de los distintos intereses y demandas de la sociedad. Gracias. Y ese creo que es un punto muy importante. Alex, ¿tú qué dices? Sí. Bueno, yo seguí bastante cerca de lo que fue el mujer en su inicio. Para mí fue una idea genial. Fue una idea genial que nació en un contexto socioeconómico y político muy particular. Que si no hubiera estado ese contexto no habría sido posible su nació impedido por entusiasmo y por sensibilidad social y política de las personas que lo crearon y lo pensaron. Y es genial porque estamos acá después de 40 años discutiendo sobre este tema. Si hubiera sido una idea pasajera, sin adherencia, digamos, a la historia, no habría habido tesis de grado de Jennifer y no estaríamos acá. Por lo tanto, un tema vigente. Ahora, ¿qué nos enseña? Yo creo que nos enseña un modelo de gestión de un territorio donde conviven recursos y personas, donde se aplica una idea de participación de las personas que viven ahí y que son presas del destino del territorio donde viven. Y lo que para mí es interesante es que las personas que se sentaron a pensar qué hacemos y cómo lo llevamos adelante, con todas las imperfecciones, con todas las tensiones y los conflictos que aquí se han discutido mucho, buscaban la manera de hacer algo que les garantizara poder seguir viviendo en el territorio. Ahora, esa pregunta para mí no tiene respuesta, porque el 13 de septiembre, el 12 de septiembre del 73, se acabó esa posibilidad de encontrar una respuesta. Cambiaron los paradigmas, cambiaron la forma de ver, cambió, digamos, todo el sistema. Pero yo creo que hay que rescatar una serie de elementos que son los que son tan universalmente vigentes. La participación ciudadana aplicada al territorio para hacer un modelo de gestión. Y si no llegamos a eso, vamos a fracasar como seres humanos tratando de resolver el tema de cómo manejamos nuestros recursos para que no se agoten y no desaparezca finalmente lo que tú planteas, digamos, el agua y la capacidad de sobrevivir en esta tierra. Entonces yo creo que eso para mí son los elementos importantes de esta historia. Y bueno, el conflicto mapuche obrero, el conflicto de dirigencia, participación obrera, la presencia, digamos, de interventores y cuánto pesa el Estado versus, digamos, las personas que participan en la gestión, si se paga a través de un sistema tarifado o todos con el mismo valor. Son temas que enriquecen en el fondo yo diría, la forma de conducir la humanidad. Gracias. Para ir cerrando, yo quisiera darle la palabra a alguien que no la ha pedido, que es a Rodrigo Undurraga, que yo creo que podría contarnos algo, por lo menos desde el punto de vista personal, qué significó dirigir en esa época el directorio del Consejo y cómo lo ves tú ahora, después de, estamos hablando de más de 40 años. Bueno, muchos no los conozco, muchos no me acuerdo, algunos sí me acuerdo. Vamos a ver casi 45 años. Una historia larga. Para mí fue una experiencia muy especial. Yo tenía 25 años y Jaime Tubal en ese momento era el jefe del Comité Forestal y Tume estaba
tomado con su fábrica y estaba presente Manuel Soto, que había sido uno de los ideólogos del complejo. Y Jaime me invitó, yo estaba terminando mi práctica en la Cora, en Coyipulli, a que me hiciera cargo de la primera intervención de esta fábrica en el punto, cosa a la que yo me negué porque adulto que no tenía ninguna experiencia, estaba haciendo mi práctica, digo, futuro ingeniero forestal. Bueno, me puso la pistola en la cabeza y o eso o otro cargo o perdía el empleo en la administración pública. Bueno, yo lo acepté y me vine con una cuestión particular. Acepté venirme al complejo, que era un desafío gigantesco, 25 años con esa cantidad de gente, sin ninguna experiencia de industria, ni forestal tampoco. Había tenido un gran maestro, que es el doctor Peter Bosch, que está ahí, en la escuela, pero eso no era suficiente. Entonces fue un desafío gigantesco, realmente muy grande. Y un esfuerzo tremendo de trabajo, de aprender a cómo relacionarse con la gente. No sé, lo más probable es que no fue perfecto, fue muy imperfecto, es probable, pero había muchos conflictos que eran razonables que existieran, era todo un invento nuevo, esto de que se juntara gente a dirigir una empresa, gente que era increíblemente inteligente y con una percepción de los conflictos propios del trabajo y propios de su entorno en ese mismo momento, que era tremendamente difícil. La gente que estaba en el Consejo de Administración era una gente en general brillante. No puedo decir si eran los mejores, los únicos, había mucha gente, pero a ellos les tocó, y con ellos me tocó compartir. Y no fue fácil ni para ellos ni para mí. Yo tenía la misión de que había que hacer funcionar esto, de alguna manera. Había que generar plata para comprar la comida y había que resolver una cantidad de problemas de infraestructura social. Y ellos tenían un gigantesco conflicto, que era ser obrero, tener la vivencia y la experiencia de ser obrero con todos los conflictos que llevaban y tener que sentarse en un escritorio donde había una cantidad de plata que no existía primero porque había que justificarlo. Después había que saber administrar. Entonces era un conflicto no fácil, y que la gente lo fue transmitiendo hacia su base con mucha dificultad. La gente no tenía suficiente preparación y por lo tanto su mundo era el bosque y su entorno. Entonces, ir aprendiendo estas cosas de la gestión, de la administración, de los compromisos, era una cosa nueva, porque la gente tenía otra vivencia, tenía la vivencia de un trabajo, digamos, absolutamente dependiente. Entonces fue una experiencia muy rica, muy difícil, y yo diría que tremendamente exitosa. El complejo, después con los años se pueden lograr muchas cosas, pero lo que había era lo que había. Y era una tremenda ausencia del Estado, como en todo el país, en los lugares más aislados. Por lo tanto, el complejo asumió un poco el rol de ir supliendo al Estado, un poco usando recursos que había en salud, en educación, en vivienda, pero la gestión era del complejo, de su gente, de sus directivos, pero se abordaron todos los problemas sociales, económicos. El tema ambiental era una utopía en ese momento. Yo había ido a estudiar 2 años antes, mientras estaba en esta facultad, el manejo de silvestre, por ejemplo, en Níger, en Costa Rica. Tenía una visión de la microeconomía aplicada a recursos naturales, pero ninguna experiencia. Por lo tanto, era una aventura gigantesca. Y a la pregunta que alguien hizo delante de qué sería lo comparable de esa experiencia con lo que pasa hoy día en las empresas forestales, yo diría que esa experiencia es tremendamente asimilable.
lo que hizo el complejo, por intuición, por ingenio, por habilidad, por lo que sea, que lo ocurrió, fue ir supliendo la ausencia del Estado, usando los recursos de cada ministerio, por decirlo así, y el apoyo del Estado del complejo para hacer, resolver estos problemas sociales, salud, vivienda, educación. Eso en el mundo forestal de hoy día y de los últimos 30 años fue exactamente al revés. Lo que las grandes empresas hicieron, porque yo no digo que sean bandidos o no, mi calificación personal me la guardo, pero es el modelo que existía. Los 70, los 80, los 90, uno compraba un Funke y lo que quería era que no hubiera nadie. Yo quiero poner el alambrado y quiero que esto es mío. Y es mío y yo voy a hacer lo que yo quiero. Es el concepto de la propiedad que ha existido. Otra gente tiene un concepto diferente, digamos. El concepto más trascendente de la propiedad, que no solo para mí. Lo otro lo uso para mí, pero pienso también en el futuro, de quiénes lo van a usar mejor. Bueno, las empresas forestales lo que han hecho, sacaron a toda la gente. Y lo que pasa hoy día es que hay gigantescos territorios donde lo que ocurre es que toda la gente que se sacó está en la periferia. Entonces está el robo hormiga, están los incendios intencionales, eventuales, está una tremenda presión de la gente que se sintió marginada, que no ha tenido un trabajo, el chorreo no ha sido suficiente para atender sus necesidades. La salida el otro día, hay muchos carteles, bueno, hay un cartel claramente del Retropuma, y eso ha tenido un gigantesco impacto en las condiciones de vida de la gente que está en el mundo forestal. Yo fui en algún minuto contratista forestal por un año y nunca más lo hice, porque era imposible sobrevivir a ese sistema. Si ustedes, los forestales, tienen alguna experiencia, lo tienen que haber visto. Colegas que se embarcaron en esta aventura de ser contratistas forestales y casi todos tienen una experiencia de fracaso, porque es casi imposible sobrevivir, salvo haciendo trampa. Entonces, bueno, la experiencia, para resumir, porque sería muy largo para contar, era realmente novedosa. No están ausentes los conflictos, la desinteligencia, la discusión de los precios de tarifados. Una noche había una huelga en la Junta en Trafún, por decir cualquier cuestión, en Carranco, llegaba a la oficina y la radio decía que en Aquilwe los compañeros estaban parados por otro tema, y allá partía el bombero atómico y de alguna manera fue saliendo. Yo diría que dentro fue, dentro de los conflictos, fue una muy buena experiencia. Y para mí, naturalmente, la aventura del 11 de septiembre fue como ir en un avión recto, nivelado a 10.000 metros, y se paró el motor y caímos así. En lo personal fue eso. Muchas gracias. Muchas gracias por tu testimonio. Yo una sola cosa quiero acotar yo antes de darle la palabra a Víctor, porque los forestales a veces terminamos bien deprimidos cuando hacemos este tipo de análisis, pero yo quisiera recordar que, por ejemplo, somos el único sector productivo en Chile y en el mundo que tiene un sistema de certificación, el FSC, que con todas sus fallas está revolucionando el sector forestal, con todas sus fallas. El FSC exige muchas cosas, no es lo mismo que una empresa de trabajadores, obviamente, pero hace que la empresa mire a sus trabajadores, los escuche, resuelva los conflictos, hace que las empresas mire a los vecinos, los escuche y trate de resolver sus conflictos, mire el problema de la conservación y la biodiversidad y trate de resolverlo. O sea, es un sistema que no existe ni en la minería, ni en la agricultura, ni en la pesca. Somos el único sector productivo que tiene algo que tiene futuro, con muchos defectos, pero que tiene futuro. Quería decir eso para no terminar tan depre, que no tengamos que ir al psiquiatra. Gracias. En nombre del director del Instituto de Búsqueda y Sociedad, bueno, nuestro instituto va a continuar con los ciclos de charlas en este ámbito. Quisiera agradecer a todos y a todas por haber venido a esta charla, a esta discusión abierta. De todas maneras, Jennifer, agradecer por tu presencia y la hermosa charla que nos diste.
y todo lo que se puede discutir sobre un tema absolutamente candente en el presente y con posibilidad de proyectarlo al futuro desde el prisma de la ingeniería forestal, como nosotros podemos verlo, en nuestra especialidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.